Buenas noches, paz y bien, hermanas. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy No, bien. no, Buenas no han noches, cenado, no han hermana. cenado. ¿Cómo se encuentran, paz y bien? Paz y bien, buenas noches. Bien. Muy bien. Bueno, damos la bienvenida a Padre Mateo Batista, les dejo con él. Muy buenas noches. Hola, Y Parecito. siempre que nos reunimos los cristianos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Padre, el don de tu Santo Espíritu para que nos cristifique y seamos como Jesús, sanos, saludables, sanadores, saneadores e instrumentos de tu salvación, para que podamos ser tu salud, salvación ante todos los hombres, con un espíritu humano, humanizador, caritativo, testimoniante y misionero. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues avanzamos y tenemos también a nuestras hermanas y hermanos virtuales y virtuosos. No basta con ser virtuales. Hay que ser ¿qué? Virtuosos y virtuosas. Muy bien, avanzamos y ustedes tienen ya esa síntesis de los 4 encuentros. ¿No es así? Todos los tenemos, ¿verdad? Entonces son síntesis temáticas que va completando lo que vamos diciendo. Pero el tener los apuntes, esos apuntes, no les exime de escribir. Porque lo que se escribe, para escribirlo antes hay que pensarlo, ordenarlo, ¿verdad? Hacerlo una idea y cuando escribo, aunque sea una palabra, es que ya la he procesado ¿dónde? Aquí. Por eso lo que se escribe queda más fijo, ¿verdad? Permanece, lo comprendemos mejor. Muy bien, avanzamos, pero mientras llegan los últimos valientes para el combate, vamos a recordamos, estamos hablando de pastoral de la... Muy bien. Pastoral. ¿De dónde viene? Pasto. ¿Y qué es el pasto? Hay un dicho que dice, enfermo que come, se puede morir de un atragantón, pero no de hambre, ¿no? ¿Y por qué ese dicho? Porque el pasto para los animales, el alimento es vida, ¿verdad? Pastoral es nutrirnos, ¿verdad? Nutrirnos, fortalecernos. La labor de la pastoral es nutrir. Nutrir al pueblo de Dios. Pastoral es, por tanto, la acción de los buenos pastores. Y las ovejas necesitan ser alimentadas con pasto, tienen que beber, tienen que hidratarse, hay que llevarles a las fuentes, a los ríos, ¿sí? Hay que protegerlas de noche, hay que cuidarlas. La pastoral de la salud es para, atención, curar y cuidar. Curar y cuidar. ¿Y el pastor cómo lo hace? ¿A golpes? ¿A palazos? No, a las ovejas las llama por su nombre. Es cariñoso y tierno con las ovejas. Es la acción humanizadora. Curar y cuidar. No basta con curar, hay que cuidar. Toda
Curación tiene que ser hecha con cuidado, ¿verdad? Cuidado. Y el pastor es guía. ¿Qué dice el Señor Jesús? Al pastor le siguen las ovejas, ¿verdad? Pastorear es ser ejemplo, es ser testimonio, es ser guía. ¿Y todo para qué? Capítulo 10 de San Juan. ¿Quién es el modelo de pastor? Jesús. ¿Dónde está reflejado? Evangelio de San Juan, dijimos capítulo 10. El buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas. Es una acción testimoniante, amorosa. Por eso, cuidar con humanización. Muy bien. Y recordamos que dijimos que cuando hablamos de salud, ¿de dónde se deriva el concepto de salud? De otras dos palabras. ¿Cuál era? Vida. ¿Cuál? Persona. Salud. Lo esencial de la salud, ¿qué es? Que las personas tengan vida. El concepto de salud se deriva del concepto de vida y de persona. Muy bien. Por eso, hablar de salud es hablar, dijimos, ¿de qué? De la calidad y calidez. El buen trato de una hacia una persona. Muy bien. Estamos recordando. ¿Y qué dijimos? ¿Qué dijimos? Que siempre que hablamos de una persona, la tenemos que ver como una visión unitaria. Las personas somos únicas, ¿no? Y por eso hablábamos de una salud muy importante, multidimensional. Muy bien. La salud es multidimensional. Fijémonos en un niño. ¿Qué esperamos de un niño? Que el niño vaya teniendo crecimiento. ¿Un niño tiene que crecer? Si se queda canijo, como una pulga, tiene que crecer. Pero basta con que solo crezca. ¿Qué tiene que tener junto al crecimiento? Desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Si una persona no se desarrolla y crece y crece y crece y crece y no se desarrolla en las otras dimensiones, ¿qué es lo que tenemos? Un monstruo. Y por supuesto no hay que crecer a lo ancho, 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 ¿no? Una salud multidimensional. En el niño observemos crecimiento y desarrollo multidimensional. Muy bien. Y las dimensiones, ya las recordamos de memoria, ¿eh? A ver, mírenme, la dimensión corporal. ¿Recuerdan que la desarrollamos? La dimensión afectiva. Anímica. Aquí está todo lo que tiene que ver con nuestra afectividad, nuestras emociones
y nuestro estado de ánimo. Es la dimensión emocional. ¿Basta con eso? Porque ¿qué hemos dicho que tiene que tener la salud de una persona? Crecimiento y desarrollo. ¿Qué es fundamental? ¿Qué otra dimensión es fundamental? La mental. Porque si estamos así musculosos, pero estamos peor que una regadera, el equilibrio mental, la dimensión intelectual, mental, todo lo que tiene que ver con el mundo. No lo quiero volver a insistir. Recuerden que aquí decíamos cerebro como órgano, ¿verdad? El cerebro como órgano tiene que estar bien. Si al cerebro no le llega suficiente sangre, si no le llega suficientes nutrientes, suficiente oxígeno, el cerebro es un órgano y tiene que ser cuidado. La mente, ¿hay que ejercitar la mente? ¿Qué le pasa a la persona que no lee, no escribe, no piensa? ¿Cómo se vuelve? Se animaliza, ¿verdad? Y mentalidad, tener una visión sana de la vida. ¿Recuerdan que lo hablamos? ¿Recuerdan? No lo recuerdan, pero recuerdan que no lo recuerdan, ¿no? Muy bien. Una vez que estoy bien conmigo mismo, una vez que estoy bien con mi yo, ¿basta con eso? No. ¿Con quién tengo que estar bien? Por eso es la dimensión social, comunitaria, relacional. Los vínculos. Y aquí dijimos 3 Cs que tenemos que trabajar: la comunidad. Se escucha en muchas personas: qué solo que estoy, qué sola. A mí cuando me dicen qué sola, digo, pero ¿cómo va a estar sola si somos 10 millones en Lima sin contar los perros y los gatos? ¿Pero las personas se sienten solas? ¿Y la soledad a qué puede llevar? A nada bueno, ¿verdad? A un deterioro. Comunidad. Comunicación. Hablar y escuchar. Diálogo. ¿Recuerdan que lo comentamos? Y comunión. Dar y recibir. Muy bien. ¿Y basta con eso? No. Es muy importante. ¿Qué tiene que ver con la salud? El comportamiento. Muy bien, la dimensión valórica. Ahí tenemos que las virtudes, ¿verdad? Cardinales, cárdines, norte, sur, este y oeste. Y las virtudes teologales. Una persona sin fe en sí, en los demás, en la vida, en Dios, ¿es una persona sana o enferma? Una persona sin esperanza y una persona sin amor. Hay personas que dicen, no tengo a quién querer. ¿Nunca lo han escuchado? No me siento querida por nadie. ¿Es así? ¿Esa es una persona enferma? Claro. Y la dimensión religiosa. Muy bien. Este esquema, han visto que lo reitero mucho, es fundamental porque de aquí sale todo. 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 Estas 6 dimensiones hablan de la totalidad de una persona. ¿Sí? Tenemos que cuidar todas y cada una. Mira lo que hemos dicho antes.
Si uno es un pollo de gimnasio y tiene un seso de mosquito, ¿eh? Mira, hoy cuando venía aquí, venían 4 muchachos por la vereda. Bien vestidos, 4. Y yo iba por mi derecha. Digo, estoy seguro que no se apartan. Ocupando toda la vereda, ¿no? Digo, estoy seguro que no se apartan. Digo, bueno, yo tranquilito por mi derecha, ¿sí? Pegadito a la vereda. ¿Qué tuve que hacer? Bajarme a la calle. Ni se inmutaron. ¿Son chicos que estudian? Sí. ¿Son chicos universitarios? Sí. ¿Pero qué les falta? Valores. Valores, respeto, espiritualidad. ¿Y serán profesionales? Sí. Pobre de la gente que atiendan, ¿no? Y nada, me tuve que bajar y subir. Los valores. Por eso, este esquema, tengo que estar bien conmigo mismo. ¿Por qué tengo que estar bien conmigo mismo? Porque, claro, tengo que pegar el salto ¿a qué? Al nosotros. Aquí está el nosotros. Pero si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿voy a estar bien con los demás? ¿Voy a cultivar los valores? ¿Voy a estar bien con Dios? No. La salud hay que verla equiparada siempre, por tanto, a la calidad y a la de una persona. Y por eso, ¿qué dijimos? Que la persona tiene que cultivarse porque tiene que tener una buena personalidad. Muy bien. De esto que hemos deducido, atención, ¿la salud es meramente individual? No. Es personal, pero no individual. Atención, es personal, ¿verdad? De cada persona, pero no individual. Y miren esto, nadie puede ser sano sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás. Ojo con esto, ¿eh? Nadie puede ser sano sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás. La salud es personal, pero no individual. Nadie puede ser sano por su cuenta y riesgo. ¿Esto lo tenemos en cuenta? ¿Eh? Que yo sea sano y que a los demás se pudran. No. La salud es personal, pero es que comunitaria. Es personal y es social. ¿Quién nos lo ha dicho esto de una manera muy evidente? La pandemia. La pandemia. Para el que quiera aprender, la pandemia ha traído muchas lecciones. ¿Sí? Muy bien. Y la salud, existe, por tanto, una salud que corporal, afectiva, anímica. Hoy nos preocupan mucho las patologías del ánimo, ansiedades, angustias, distimias, depresiones.
¿Nos preocupa mucho? ¿Por qué? Vamos a ver. Una persona que tiene deficiencia en la dimensión corporal, y ahí es la experiencia de qué, de dolor, ¿es una realidad limitante? Claro. Cuando estamos limitados en lo que llamamos salud corporal, estamos limitados en nuestra y por tanto limitados en nuestra vida. Pero nos podemos reducir a una salud meramente orgánica. Si tenemos crisis de salud afectiva, de ánimo, emocional, ¿es una realidad que limita a mi persona y la calidad de vida de mi persona? Claro. Mentalmente, lo mismo. Si vamos a la dimensión relacional, nos preocupa mucho la seguridad. Claro. Podemos, hemos dicho, ser sanos sin los demás. Y aquí está todo el mundo relacional. ¿Con qué? El mundo del trabajo. Esto relacional, ¿con quién me tengo que relacionar yo bien? Conmigo mismo. Díganme, si no me relaciono bien conmigo mismo porque ni me quiero. Hay veces que no nos queremos, ni nos cuidamos, ni nos valoramos, nos descuidamos, ¿sí o no? Tengo que relacionarme bien conmigo, con los demás. Me tengo que relacionar con la naturaleza. Dígame, una persona, por ejemplo, que no respeta y que maltrata a los animales, ¿es una persona que está bien consigo mismo? Una persona que no respeta la naturaleza. Hay personas que tienen vocación de mono y hacen muchas monadas. ¿Y saben ustedes qué es la vocación de mono? El mono agarra una banana, un plátano. ¿Qué hace? Y después la tira. Y después viene una vieja, la pisa, se resbala y se rompe la cadera. Cuando una persona va por la calle, toma el líquido de una botellita y ¿qué hace? ¡Pum! Y no digamos que va en el auto, que hay gente hasta porque tira las cosas por la ventana, lo ensucia, no limpia, tira las aguas en cualquier sitio. Si una persona no cuida la naturaleza, es señal de que no cuida a quién. Y no cuida, esa persona tiene problemas afectivos. Sí. No sabe querer. Tiene problemas mentales. Sí. Tiene problemas relacionales. Sí. Tiene problemas valóricos. Fíjese qué valores. ¿Y qué espiritualidad puede tener esa persona? Claro que yo conozco ladrones que antes de robar rezan. ¿Sí o no? ¿Qué espiritualidad es esa? Por eso, la salud, ¿cómo la tenemos que ver? Como una unidad, como un todo. Y esto, por tanto, nos habla, como decimos, de una salud personal y comunitaria. Una salud personal comunitaria. Una salud social. Es importante, atención, es importante que cada uno cuide su salud multidimensional. Segundo, es importante que cuidemos la salud de los demás. Atención, es importante que cuidemos la salud del país.
Es importante que haya un sistema de salud para todos. De este esquema, mire, se desprende la salud que personal, comunitario, pública, social, ¿verdad? Muy bien. Y salud. Recuerdan que partimos de una definición. Dijimos que sobre todo es la vivencia. ¿La salud existe en abstracto? La salud es la persona que vive en clave y en responsabilidad de salud. Y salud es, por tanto, la vivencia armoniosa en todas las dimensiones. Es una vivencia, porque la persona está viviendo, armoniosa en todas y cada una de las dimensiones. Es una vivencia. Por tanto, si es una vivencia, es un don. La salud, ya lo creo, ¿no? ¿Es un don o no es un don? ¿Es una responsabilidad? ¿Es un compromiso? Muy bien. Y un punto para cerrar este recuerdo. La salud. La salud, el cuidado de la salud. ¿Es puntual o tiene que ser continuo? Recuerden que hablamos que la persona es un arco de la vida. Ahí que tenemos las etapas. Nacimiento, ¿qué viene? Infancia, ¿qué viene? Adolescencia, ¿qué viene? Juventud. Adultez. ¿Y qué viene después? Viejas y viejos. La vejez. Ya sabía yo que no iban a decir ustedes. ¿Y qué viene después? La muerte. Y la vida eterna. Salud, atención, es una vivencia armoniosa de todas las dimensiones, pero existe una realidad que se llama enfermedad. Una realidad que se llama dolor. Una realidad que se llama sufrimiento. Una realidad que se llama vejez. Una realidad que se llama agonía. Una realidad que se llama muerte. Todos los que están aquí y los virtuales, ¿se piensan morir? Ustedes sí, ellos no. ¿Todos nos vamos a morir? Sí, es una realidad. ¿Por qué esto es importante? Porque salud, atención, y vamos a copiar la frase. Salud, que es una vivencia, es un don, una responsabilidad. ¿Qué es salud? Es asumir, integrar las zonas oscuras de la existencia humana. ¿Qué es salud? Es asumir, integrar. ¿Lo tenemos que hacer propio? Asumir. ¿Qué? Las zonas oscuras de la existencia humana. ¿Por qué? Ya hemos dicho, en nuestra vida va a haber ¿qué? Dolor, sufrimiento, crisis, la agonía, la muerte. ¿Vamos a tener que hacer procesos de duelo por la muerte de seres queridos? Seguramente todos de ustedes ya han tenido que haber hecho algún proceso de duelo. ¿No es así? ¿Y eso cómo lo tenemos que hacer? Atención. Todos
esas zonas que están relacionadas con el dolor, el sufrimiento, ¿cómo las tenemos que asumir y procesar? ¿Sana o insanamente? Atención. Todas esas realidades que van a estar o no, van a estar. Las podemos asumir y trabajar de una manera sana o de una manera insana. ¿No es así? De una manera sana o de una manera insana. Pero hay que asumirlas. Si yo no acepto la vejez, hay gente que no acepta la vejez y que se sigue creyendo que es joven. Yo cuando veo gente ya vieja, como sé que no les gusta decir viejas, no. ¿Cómo dicen ahora esa barbaridad? Adultos mayores. Ahora ya no hay vejez. Ya no hay vejez. Ya ninguno de ustedes va a ser ni viejo ni vieja. Van a ser adultos mayores. Porque cambiamos el nombre y cambiamos la realidad. ¿No es así? ¿Cambiamos la realidad? Por eso a mí no le digo viejas y viejos, le digo chicas. ¿Y les gusta que le digan chicas? ¿Y saben por qué le digo chicas? Porque se van achicando, achicando, achicando. Entonces, les miento. Atención, si yo, imagínate que yo con 63 años diga que no soy viejo, ¿qué estaría? Loco. Si yo digo con 63 no soy viejo, loco. Si no acepto las realidades, si no lo asumo, ¿soy una persona sana o insana? Insana. Y si no, muy bien dicho, y si no, atención, asumo la vejez, ¿asumiré la muerte? Menos, ¿o no? Menos. Y si no asumo la muerte, ¿asumiré un buen trabajo de duelo por la muerte de los seres queridos? Menos. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Por eso estos cursos, ¿a quiénes les ayuda en primer lugar? A nosotros. Entonces, salud es una vivencia armoniosa de la persona, atención, a lo largo del arco de la vida. ¿Por qué a lo largo del arco de la vida? ¿Por qué? Dijimos al principio, si una persona tiene, por ejemplo, un trauma, incluso corporal, imagínese que a una chica tiene una caída y ¡pah! Y una cicatriz aquí. Seguramente le va a marcar para el resto de su vida. ¿Le va a marcar? Eso a nivel corporal. ¿Y hay traumatismos afectivos, emocionales? Entonces, miremos el arco de la vida. La salud no es puntual en una etapa. Tiene que ser un arco continuado. Esto es muy importante. Porque crisis de salud en cualquiera de las dimensiones, atención, hipotecan la salud integral de una persona. Y si una persona tiene de pequeño una mala experiencia espiritual o de Dios, le va a marcar. Incluso miren esto. Un muchacho tiene mala experiencia como hijo con su padre. ¿Le va a marcar espiritualmente? Cuando él diga que Dios es su padre, ¿va a tener dificultades serias? Claro.
Y si a esa persona le dan una mala idea de Dios o le dicen cosas burradas, que hubo un accidente y Dios se lo llevó. Si Dios se lleva a la gente, si Dios provoca accidentes, ¿para qué creer en ese Dios? Y esas frases, ¿quién las dice? Los mismos creyentes, ¿o no? Por eso existe un lenguaje también sano. Y ese niño puede decir, ¿y tiene sentido creer en ese Dios? Si las personas tienen una mala imagen y una mala experiencia, ¿van a tener una buena salud espiritual? Miren esto que dijimos. Las personas que no viven como hijos de Dios, no tienen experiencia de hijas, de hijos de Dios, no viven como hijos, antes o después, en los golpes de la vida, atención, regla de 3, se van a sentir probados, castigados o abandonados. Acuérdense, no se olviden. Los que no viven como hijos, no tienen experiencia personal, no se sienten amados como hijos, tienen una espiritualidad de ideas, de aprendizaje, y no vibran como hijos. Cuando tienen un golpe en la vida, ¿se van a acordar? ¿Se van a sentir qué? Probados, castigados o abandonados. Por eso, ¿qué prueba me mandó Dios? ¿Qué castigo? Dios se lo llevó. Era la voluntad de Dios. Eso es una blasfemia. Una blasfemia. Una vez me pasó a mí, estaba en un velatorio, en la misa, y el muchacho se chocó contra un edificio, borracho. Casi mata a los que estaban en la puerta del edificio. Y en la misa, en la homilía, la madre empezó a gritar, ¿y por qué, Dios, me lo llevaste? Yo me tuve que parar, ¿qué iba a hacer? Cuando sufrimos, pensamos, escuchamos razones, atendemos razones, no. Bueno, ya se cayó y yo seguí hablando. Y empecé yo, ¿qué hizo para que me lo llevaras? Otra vez me tuve que callar. En plena homilía, a gritos. Ya se cayó, yo seguí y volvió. ¿Cómo me has hecho eso? Y se oyó una voz al fondo de una mujer. ¿Cómo que cómo ha hecho? Si estaba más borracho que una bodega. Así. ¿Cómo que ha hecho? Estaba más borracho que una bodega. La madre cayó, ya no me interrumpió más. Fíjese, la madre en vez de reconocer, mi hijo se mató porque iba borracho, no. ¿Quién tenía la culpa? Dios. O sea que Dios le había dicho al hijo que bebiera, que pisó el embrague, que chocó y que casi mata a los que estaban en la puerta. Pues estaba borracho, dijo la señora. Dígame, esa mujer, aunque sea de comunión diaria, ¿esa mujer vive como hija? ¿Se siente amada por Dios? ¿Ha hecho experiencia de ser redimida de Cristo? No. ¿Hay heridas espirituales? Claro. ¿Hay enfermedades espirituales? Claro. Estas 6 dimensiones, tengámoslo en cuenta, nos hablan de una salud personal y comunitaria. ¿Y podemos hablar de que un país está enfermo? Sí. En este esquema, atención, hemos dicho que hablamos de la salud personal, pero la salud no es individual, es personal y comunitaria y social y relacional.
racional. Por eso, ¿se puede hablar de una familia sana o insana? En una familia, vamos aquí, que no hay diálogo, ni se habla, ni se confían entre ellos. ¿Es una familia sana o enferma? Un matrimonio donde no hay confianza y hasta se engaña. ¿Es un matrimonio sano o enfermo? Un barrio donde uno no puede salir tranquilo porque a tal hora te asaltan y además no solo te asaltan, te matan, porque ahora no solo es asaltar. ¿Es un barrio sano? Un país donde hay corrupción, engaño, mentira, para arriba y para abajo. ¿Es un país sano o enfermo? Por eso, miren, la salud es un don, pero es una responsabilidad. Es un compromiso. Y miren la importancia a lo largo del arco de la vida. Porque una herida, un sufrimiento existencial, una crisis sin abordar, hipoteca una salud. Y finalmente, entonces la salud, ¿cómo tiene que ser? Integral y, ¿cómo? Integrada. Una salud multidimensional y una salud integral y una salud integrada. Este esquema, ya hemos dicho, se deriva salud personal y comunitaria y, por tanto, una salud social. ¿Existe un compromiso de una salud social? Mire lo que hemos dicho, nadie puede ser sano sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás. Pero atención, para avanzar un poquito más. Vamos a buscar sinónimos de salud. Una persona que no vive con paz. Con paz. Miren ustedes, yo conozco personas que si no meten guerra, no tienen paz. Parece que no están tranquilas, ¿no? Yo conozco gente que si no están metiendo cizaña, oiga, parece que no están tranquilas, ¿no? ¿No conocen ustedes? Oiga. Si no tenemos paz interior, ¿somos sanos o enfermos? Si no somos felices y felizas, si no somos felices, si una persona no es feliz, ¿la persona es sana o enferma? No. Si una persona no se siente realizada en la vida, ¿es importante sentirnos realizados? ¿Es una persona sana o enferma? Si una persona no tiene plenamente sentido o dice que se ha quedado sin sentido, esto se escucha mucho, ¿verdad? Yo a veces pregunto, dígame señora, dígame señor, ¿cuál es el sentido de su vida? Y me hacen así, mire. Digo, vamos a hacer gimnasia de hombros, juntos los dos. 1, 2, 3. Digo, porque a ver, ¿cómo tengo que interpretar eso? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es la misión? ¿Y hay personas que les cuesta decir cuál es el sentido de su vida? ¿Les cuesta? ¿Les cuesta o no? Y muchas que dicen, voy vegetando, ¿verdad? Voy viviendo. Una persona que no tiene sentido su vida, que no tiene un objetivo, que no tiene una misión, ¿es sana o enferma? ¿Está muerta en vida? Por eso el último día vamos a hablar un poquito de los duelos. Porque hay personas que cuando muere un ser querido, esposo, hijo, esto, lo otro, ¿cómo se queda la persona? En el aire. Era todo para mí. ¿Se escucha eso?
Y ahora ni sé qué hacer, ni qué ocuparme. Las personas se quedan realmente en el aire. ¿Sí? Una persona sin sentido en la vida, sin misión, sin objetivo, ¿es sana o enferma? Y atención, una persona sin alegría, sin humor, sin buen humor, ¿es sana o enferma? Una persona que al día no se ríe nunca. ¿Cuántas veces se ríen ustedes al día? ¿No han contado? Bueno, pues a partir de hoy, nunca es tarde. Me voy a poner como objetivo hacer reír una vez a una persona. Por día. Escuchan bien lo que les digo, ¿eh? Miren que esto hace milagros, ¿eh? Hacer reír a una persona por día, incluido a Dios. Yo le hago reír muchas veces a Dios. Incluso le digo, no te rías de lo que te voy a decir. Y hasta me río yo de lo que digo yo. La persona que nunca hace sonreír ni reír a nadie es una persona sana o enferma. Y hablamos de enfermo. ¿De dónde viene la palabra enfermo? ¿Recordamos? Infirmus, que quiere decir no firme. Porque ¿qué es la salud? Estabilidad, armonía. Miren lo que hemos dicho. Vamos a regalar una sonrisa. Y mucho mejor. Una risa. Que se rían los demás, aunque se rían de nosotros. Eso me pasó a mí con un moribundo que se iba a morir. Y cuando hacía yo el noviciado, como religioso Camilo, en el hospital, mi tarea era acompañar a los que se morían. Estar allí, atenderlos, agarrar de la mano, hablarles, rezar con ellos, darle la vueltita. Porque teníamos 120 viejos. Un pabellón, postrados. En otros 120 viejos, viejas, pero válidos. Y 5 plantas de hospital. Imagínense con 120 viejos, postrados, en silla de ruedas, ¿no? Así que teníamos muertos todos los días. Y además, la unidad de cuidados paliativos. Nosotros tenemos un hospice donde tenemos 288 muertos al año. En la última Navidad que estuve, en la noche de Navidad, 3. En la noche de Navidad. Bueno, y le acompañaba al Señor, tenía cáncer, y era el ecónomo de la parroquia. El ecónomo de la parroquia. Y fue un cáncer muy galopante, ¿no? Y yo cuando iba por la calle iba cantando. Y entraba al hospital iba cantando hasta... Y justo él estaba en el primer piso y me veía por la ventana. Y claro, cuando ya entraba a la habitación ya entraba más seriecito, ¿no? Y un día le pregunté, y hacíamos cursos, lo que se llama de relación de ayuda, ¿no? Relación de ayuda. Y nos dijeron, hay que preguntarles a los pacientes, a los destinatarios, si están contentos, ¿cómo les acompañamos, no? Porque si nunca les preguntamos, vamos a saber, ¿verdad? ¿Hay que preguntar o no? Y le digo al Señor, ¿y usted está contento de cómo le acompaño? Me dice, sí, pero tengo una queja. Y como se estaba muriendo, le dije, hable o calle para siempre. Y ya se rió él mismo. Y me dijo, dígame la queja. Textualmente, pero en catalán. Hablábamos en catalán. Me dijo, también los que nos vamos a morir tenemos derecho a una sonrisa.
Qué cosa grandiosa, ¿no? También los que nos vamos a morir tenemos derecho a una sonrisa. Y le digo yo, y si quiero un canto, dice, eso no, que cantas como un cuervo. No, 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 no. Así me dijo. Así me dijo. Había sido buen cantor. También los que nos vamos a morir tenemos derecho a una sonrisa. Infirmus es la persona que pierde seguridad, estabilidad. Y termino para hacer la pausa. En realidad hemos estado recordando, hablamos de dolor. Escuchen. ¡Ay! Esto es una sensación de... ¿El dolor tiene intensidad? ¿Esto es lo mismo que esto? ¿Es lo mismo? El dolor tiene intensidad, tiene duración. Pero no solo tenemos la realidad de dolor, tenemos la realidad de sufrir. Y para tener la realidad de sufrimiento, ¿tengo que tener dolor corporal? No. Miren, cuando visitamos al enfermo, a la enferma, a lo mejor nos habla de su patología y a los 5 minutos nos está hablando del problema que tiene con su hijo. ¿Pasa esto? ¿Eso es dolor o sufrimiento? Sufrimiento. Atención. Si nosotros decimos que tengo un gran dolor de estómago y voy al baño y orino con sangre y doblado y no puedo comer, digo, estoy enfermo. ¿Lo decimos o no? ¿Y lo decimos con naturalidad? Pero cuando sufrimos y estamos por dentro convulsionados, inquietos, confundidos, angustiados, deprimidos, renegados, con culpa, eso es sufrimiento, ¿verdad? No es lo mismo dolor que sufrimiento, ¿verdad? ¿Somos o no somos enfermos? Y sin embargo no nos reconocemos como enfermos. ¿Por qué es importante que cuando sufrimos nos reconozcamos como enfermos? Porque cuando tenemos un dolor del cuerpo y nos decimos que somos enfermos, pedimos ayuda, ¿verdad? Pedimos ayuda y buscamos todos los recursos para curarnos. En cambio, tenemos heridas que duran y están años y años, ¿sí o no? Y nos perjudican y están ahí porque creemos que con el sufrimiento podemos vivir. Eso es ser más enfermos todavía. ¿Sí? Muy bien. Y la pastoral de la salud nos recuerda que todos nosotros tenemos que vivir como Jesús. ¿Y cómo hemos definido a Jesús? Sano, saludable, sanador, saneador y salvador. Hay heridas y las tenemos que curar. Y las heridas internas las tenemos que sanar. Y la visión de nuestra vida, la visión mental, la personalidad tiene que estar saneada. Y nuestra salud tiene que estar abierta a la salvación. Eso es la pastoral de la salud. Muy bien, me he explicado un poquito. Y vamos a avanzar y hoy vamos a ver Jesús y la pastoral de la salud. ¿Han traído la Biblia? Bueno, los que no la tengan, que no la abran, pero lo podemos buscar en el celular y lo vamos a representar. Vamos hoy a trabajar un milagro. Un milagro. Marcos 10, 46, 52. ¿Recuerdan que se lo dejé como tarea? El ciego de Bartimeo. ¿Recuerdan que les pedí que lo fueran leyendo? Marcos 10, 46, 52. Muy bien, una pausita y volvemos. ¿Y virtuosos? Buenas noches, Muy bien. padrecito. Entonces, ¿quién es el modelo
de salud? Jesús. ¿Quién es el modelo de pastoral? Salud. Jesús. De nuevo, ¿cómo hemos definido a Jesús? Jesús es sano, saludable, sanador, saneador y salvador. Sano. ¿Por qué sano? Porque vive la armonía de todas y cada una de las dimensiones. Capítulo 2 de San Lucas. El niño Jesús crecía en edad, sabiduría y en gracia. En estatura, todo el mundo corporal, crecimiento y desarrollo. Edad y gracia. Saludable. Basta con que seamos sanos, tenemos que ser saludables. Ya dijimos que es ser saludable, irradiar salud. Contagiar salud. A ver, ¿se contagia el pesimismo? ¿Los niños que viven en un ambiente pesimista? ¿Triste? ¿Ansiosos? ¿Sin autoestima? ¿Cómo se crían? Si se contagia el pesimismo, ¿con cuánta más razón tenemos que contagiar la salud? Sano, saludable, sanador. ¿Tenemos heridas internas? Muy bien. Recordamos. ¿Cómo nos definimos también el primer día? Somos sanadores heridos. Atención, estas ideas no las tenemos que decir una y otra y otra y otra y otra. No crean que me he rayado, ¿eh? Y otra vez. Sanadores heridos. Jesús fue herido, sufrió, y tuvo que trabajar sus heridas. Y díganme, ¿y nosotros tenemos que trabajar nuestras heridas internas solos o con los demás? Con los demás. ¿Y solo y con los demás? ¿Y también con Dios? ¿Cómo es Dios en nuestra vida? Dios es nuestro sanador. Trabaja con nosotros nuestras heridas. Es nuestro saneador. ¿Cómo tiene que estar nuestra personalidad? Toda ella saneada. ¿Y quién nos levanta del pecado, de la muerte y del mal? Jesús. Muy bien. Y ahora vamos a ver este relato de el ciego de Jericó. Marcos 10, 46, 52. ¿Dónde se encuentra Jesús? A ver, ¿lo podemos escuchar? ¿Usted se anima? Marcos, los que tengamos la Biblia, buscamos Marcos 10, 46, 52. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Varias personas trataban de hacerlo callar. Puede gritar con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David. Hijo de David, ten compasión de mí. No. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo.
Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Gracias, gracias. Muy bien. El nombre de Jesús, ¿qué significa? En hebreo, Yehoshua. ¿Y qué significa? Dios es salud. Miren qué significativo, ¿no? El nombre de Jesús es Dios es sano. Dios es salud. En latín, salvación y salud es la misma palabra, salud. Atención, 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 amigas, amigas. Nosotros cuando hablamos de salud, ojo con esto. Fundamental para la pastora. Es una salud siempre abierta a la salvación. Es una salud abierta a la salvación. Y la salvación nos tiene que traer salud. Díganme, cuando estamos en Dios, ¿estamos mejor y sanamente con nosotros? Cuando estamos en Dios, ¿estamos sanamente y mejor con los demás? ¿Con la naturaleza? ¿Con el mundo? ¿Con todo? ¿Hay paz? ¿Concordia? Claro. ¿Cómo es la salud de un cristiano? Es una salud abierta a la salvación. Muy bien. ¿Les ha llamado a ustedes la atención? Miren este gesto significativo. En los evangelios tenemos, para que lo copien, 3.779 versículos. 3.779. 3.779 versículos en los 4 evangelios, de los cuales 729 están relacionados con la curación. Un quinto. 729. El primer evangelio es el evangelio de San Marcos. El más antiguo, el de San Marcos. Y un tercio de los 600 y pico versículos, más de 200, un tercio del evangelio de San Marcos son curaciones. Un tercio son curaciones. Y fíjense en este dato. ¿Cuántos milagros hay en los evangelios? 32. 32 milagros. Y tenemos muchas alusiones a las curaciones que hizo el Señor Jesús. Pues de esos milagros tenemos milagros de curación, milagros de exorcismo, milagros de salvamento, milagros de donación, de legitimación y de resurrección. ¿Cuáles son los más numerosos? Los de curación. Y ahora vamos a preguntarnos todos, ¿por qué hay tantos milagros de curación en los evangelios? A ver, vamos a ver su memoria. Vamos en voz alta. Un milagro de curación. El ciego de Bartimeo. ¿Qué más? A ver, atención, atención. Los evangelios parecen un hospital. Parecen un hospital.
Eso se llama efectos retardados. El Evangelio parece un hospital. Y ahí tenemos todos los repartos o servicios. Empecemos. Tenemos servicio de ginecología. Ahí tenemos a la hemorro Isa, con flujos de sangre, más de 12 años. Tenemos, atención, míreme, otorrinolaringología. Tenemos de salud mental. Tenemos servicio de traumatología. ¿Recuerdan al paralítico, capítulo 2 de Marcos, que le llevan y le meten por? ¿Tenemos ciegos? ¿Tenemos infectología? Los leprosos. ¿Cuántos milagros? ¿Y por qué tantos milagros? Atención. Cuando Jesús quiso presentar quién es el reino, quién es Dios, quién es Dios Padre. Cuando quiere hablar del reino de los cielos, ¿qué es lo que hace? Cura. ¿Cuál fue la mejor manera que tuvo Jesús de decir que Dios es Padre? Curando. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo se le recuerda? Pasó haciendo el bien y curando a los enfermos. Atención, el mandato misionero. El mandato misionero de Jesús tiene dos partes. ¿Cuáles son? Anuncien la buena noticia del reino y curen a los enfermos. Por favor, no nos olvidemos de esto. Anuncien la buena noticia del reino y curen a los enfermos. ¿Y el Señor Jesús pasó por el mismo dolor? ¿Tortura? ¿Jesús murió joven o viejo? ¿Murió sano o enfermo? ¿En la cama o en la cruz? Y uno que muere joven, relativamente joven, que muere torturado, encarcelado, ¿puede ser el modelo de salud? ¿Cómo que no? ¿Quién es nuestro modelo de salud? Jesús. ¿Y es un modelo de humanización? ¿Y es un modelo de trato? ¿Y es un modelo de curar y de cuidar a los más débiles? Sí. Jesús presenta al Padre y presenta el reino de Dios desde lo más inmediato e inequívoco, curando. Por eso cuando alguien dice, Dios me lo llevó, vaya, ahora parece que Dios ha cambiado de idea. Vino curando, sanando, levantando a los muertos y ahora enferma, manda pruebas y mata a la gente. Es decir, todo lo contrario de lo que hacía Jesús. Por eso un criterio pastoral, queridas amigas y amigos, no digamos nada de Dios que nunca diría Jesús. Pasó algo, una calamidad, dice, es la voluntad de Dios. Nunca diga nada que no diría Jesús. ¿Sí? Y por eso, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Y mire que se lo digo y aquí la mayoría son mujeres. ¿Qué es mejor? Principio pastoral. No voy a decir nunca nada que contradiga lo que Jesús dijo e hizo. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos, hemos escuchado este relato y atención, los milagros son una catequesis. Los milagros son como las parábolas.
una catequesis. Una catequesis de lo que es Dios, el reino de Dios. Muy bien. Y para que no se nos olvide, lo vamos a representar. Claro que yo necesito a un ciego, a un voluntario. Límpiate. Un voluntario. Atención. ¿Cómo se llama usted? Hildebrando Eduardo Monzón del Castillo. Usted se llama Bartimeo. Hildebrando Bartimeo. Y Bartimeo, ¿qué es? Ciego. Atención. Ciego, ¿sí? Cuidado que cayó el vaso. Atención. Atención. Los milagros es muy importante representarlos e imaginarlos. ¿Sí? Cuando los imaginamos, vamos a ver mucha más riqueza. Bartimeo, ¿dónde estaba? Al borde del camino. ¿Y cómo estaba en el borde del camino? Sentado. Así que esta es la capa de Bartimeo. La capa de Bartimeo. Así que le vamos a pedir que se siente en el suelo. Sobre la capa. Porque ¿para qué era la capa? Para sentarse. Pues, si no, la humedad entra en el trasero, ¿no? Eso es. ¿Y la capa para qué le servía? ¿Se le está viendo al Bartimeo? ¿Se le está viendo al Bartimeo? ¿Y la capa para qué le servía? Para arroparse. Atención. ¿Qué es lo único que tenía este infeliz? ¿Y para qué le servía la capa? Venía la noche y en los lugares donde hay desierto hace frío. Por eso recuerdan el texto que dice, si uno presta o la capa por la noche hay que devolvérsela, si no se muere de frío, y más donde es desierto. Ahí está Bartimeo, pero es de día. Es de día. Y además la capa, quieto ahí. Y además la capa, siéntate bien sobre la capa. Y además la capa le servía ¿para qué? Para pedir, porque ahí van las monedas, ¿no es así? Muy bien, atención, Jesús entra en Jericó, ¿no? Sale de Jericó. ¿Dónde está Bartimeo? Al borde del... A ver, ¿dónde está? En el borde, en el margen del camino, al lado, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Margen. Bartimeo era un marginado. Estaba al borde del camino. Muy bien, atención. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Sí? Antiquísima. Recordamos lo de las murallas de Jericó. Y Bartimeo, ¿cuál era su oficio? Mendigo. ¿Por qué era mendigo? ¿Por qué era mendigo? No veía. Porque era ciego. ¿Era mendigo porque era flojo? ¿Era mendigo porque era vago? Porque no veía. ¿Hoy día es la vida fácil para un ciego? ¿Es fácil salir, trabajar, caminar? Imaginemos hace 2000 años que no había ni industrias. ¿Cuál era el oficio entonces de Bartimeo? Pedir. Muy bien, atención ahora, atención.
Jesús viene rodeado de sus discípulos, de la gente, y allí que estaban los vendedores, las verduleras, gritando, café, había un ruido, ¿se imaginan? Los que entraban, los niños jugando, los perros para arriba y para abajo, y viene Jesús con su gente, con sus discípulos, viene, ¿y qué hace Bartimeo? Gritó. Y la gente que iba allí, que estaba allí, los discípulos, ¿qué le dijeron? Cállate, desgraciado. No molestes. Y Bartimeo, ¿qué hizo? ¿Se acobardó? ¿Qué hizo? ¿Eh? Muy bien. Atención. ¿Es importante que un ciego grite? Vamos a ver cómo pedía este ciego. A ver, la gente está pasando por ahí. Bartimeo, la gente, no, si está así no va. Usted tiene que estar despierto, así, sí, los ojos cerrados. Pero un ciego desarrolla otros sentidos. ¿Sabe cuándo la gente viene? A ver, la gente viene, ahora la gente está pasando. Vamos a ver cómo pide. No, a la gente, a cualquiera, a la gente, a uno. Vamos a ver primero cómo trabajaba Bartimeo. A ver. A los mendigos, ¿cómo se les llama también? Pordioseros. ¿Y por qué se les llama pordioseros? Una limosna por Dios. Por Dios, pordiosero. Porque piden por Dios. Por Dios, pordiosero. A ver cómo pide. Vamos, Bartimeo. Aquí va, mira. Una limosna, por Dios. Otra vez este ciego, pero por favor, ahí tienes. ¡Ay, qué pesados que son! Sigue pidiendo, vamos. ¿Cómo estamos, Bartimeo? ¿Cómo estamos hoy? Pero levante la cabeza. ¿Los ciegos miran a la gente? Sí. Porque siguen por él. Si yo estoy aquí, él sabe perfectamente que estoy aquí. A ver, él me tiene que mirar a la cara, así, sin abrir los ojos. Porque ellos, ¿no es así? Es importante que el ciego le hable a la persona. ¿Cómo estamos hoy, Bartimeo? Bien. Porque si Bartimeo dice que está mal, ¿le van a dar limosna? Si es optimista, vamos a ver otra vez. Tiene que aprender el oficio. Para eso son los cursos. Pide que si no te mueres de hambre. Vamos. ¿Cómo estamos, Bartimeo, hoy? ¿Va mejorando Bartimeo? Pero si solo habla de él y no le halaga al donante, sí, no. Tiene que mejorar su oficio. Vamos a ver. Limosna. ¡Ay, Bartimeo! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Pregunta. No, usted a mí me pregunta. Muy bien. ¿Y cómo está su familia? No, la mía. Y ahora usted tiene que decirme que Dios te bendiga. Si un mendigo me dice eso, me predispone para... Muy bien. Ahí tienes, Bartimeo. La mano, ¿dónde está la mano? Eso es. Atención.
¿Un judío tocaría a un ciego? Porque Bartimeo era considerado un impuro. Ahí tienes Bartimeo. Un impuro. Atención. Mucha gente cuando dice, tengo una enfermedad, hemos dicho, me probó, Dios me castigó. En tiempo de Israel eran considerados castigados por Dios, impuros. Bartimeo, ¿podía entrar en el templo? No. ¿Y Bartimeo podía ser tan bruto de dejar las monedas ahí y no guardarlas? Ay, estos ciegos no aprenden su oficio. ¿Han visto cómo hay que capacitarse para todo? Muy bien, atención. Ahora ya viene Jesús con la gente. Vamos al relato. ¿Era un ciego flojo? ¿Tenía muchas pobrezas? Sí. Fíjese, atención, a nivel corporal, ya la ceguera, a nivel afectivo, se podía sentir a gusto, querido, con autoestima. A nivel mental, ¿qué imagen podría tener de sí mismo? A nivel relacional, ¿cómo era visto por los demás? A nivel valórico, ¿valía para la gente? A nivel espiritual, un impuro, un castigado. Tenía pobrezas en todas, pero somos heridos. Podemos tener pobrezas, límites. ¿Pero qué somos? Tenemos recursos. Y Bartimeo no veía con los ojos del cuerpo, pero tenía luz interior. ¿Sí? Ahí en la Avenida Brasil, donde yo vivo, estoy en la cuadra 2, siempre que salgo, como está el Centro Nacional de Ciegos, hay gente para pasar la Avenida Brasil, para pasarla. ¿No? Que yo no sé cómo los matan, porque no respetan ni el verde ni el rojo. Entonces yo le digo, ¿le ayudo a pasar? Me presento, ¿no? Y nunca hay que agarrarles a ellos. Ellos los tienen que agarrar a uno y el otro al otro. Y cuando voy le digo, mire, usted mire por la derecha y yo miro por la izquierda. Y ya se ríe. Ya. Digo, porque vienen, dice, sí, padrecito, lo que usted diga. Bueno, Bartimeo veía las cosas claras por dentro. Y atención ahora. ¿Y cómo sabía que venía Jesús? ¿Se informó? ¿Tenía iniciativas? ¿Era un apagado? ¿Se acobardó en la vida? Oye, ¿y quién es ese que viene? Jesús, que ha curado a un enfermo, que esto, que lo otro. ¿Tomó iniciativas? Y atención, ¿quién es el único en los evangelios que a Jesús le llama por su nombre? Jesús. ¿Quién? Bartimeo. ¿Y quién es el único que lo define? Hijo de David. Y que Jesús no le manda a callar. Nos da la auténtica definición, un ciego. Bueno, vamos allá a la escena, lo que nos interesa ahora. Atención, Bartimeo. No, si el ciego está así, no. Eso es la momia de Tutankamón. Atención, y la cabeza arriba y sonriendo. Atención, la gente. Escucha a la gente, a ver cómo grita. Ahora sí, vamos. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, desgraciado. Muy bien, ¿qué observamos de bueno en este ciego? ¿Se acobardó? Si yo hubiese sido este ciego, escúcheme, hubiese dicho, desgraciados, así tratan a un ciego, hijos de vuestra madre, les hubiese dicho de todo. Pero él se entretuvo con aquellos. ¿A quién se dirigió? Porque era un ciego que la veía re clara. Era un ciego que la veía re clara. Por eso, ¿qué título le vamos a poner a este evangelio? La doble operación de oftalmología. Atención ahora, seguimos. ¿Qué hace Jesús? Se detiene. Es muy importante pararse en la vida y tener una cosmovisión. Lo primero que hace Jesús es, miren, mirar. Pero no basta con mirar, hay que ver.
hay que ver la totalidad, ¿sí? ¿Y qué hizo además Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo aquella gente lo trataba al ciego? Y aquí viene la cuestión. ¿Por qué este relato le decimos doble operación de oftalmología? ¿Cuántos ciegos hay en este relato? ¿Cuántos ciegos hay? Hay dos tipos de ciegos. Un ciego físico, Bartimeo, y los otros que son ciegos que valóricos, espirituales, ciegos de humanidad. A un ciego se le puede decir, díganme, si este hombre es ya ciego, miren, ciego, ¿está limitado? Pero escuchen, miren ahora, miren un poquito. Si ahora le cierro la boca, porque si yo a alguien le digo, cállate, ¿qué es lo que le estoy haciendo? Si tiene los ojos cerrados y ahora le cierro la boca, ¿qué le estoy haciendo? Más pobre. Porque cuando a una persona le cerramos la boca, no le dejamos hablar, expresar, ¿qué le hacemos? Más pobre. ¿Y Jesús qué había dicho? Mateo 25. Lo que hacen a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y díganme, Jesús podía haber dicho, oiga ustedes, 3 años con ustedes dando el curso todos los martes de 7 a 9, ¿no? Y no han aprendido nada, no solo no han aprendido nada, han aprendido lo contrario. No hemos dicho que lo que se le hace a uno de estos, ¿qué eran esa gente? Eran unos ciegos del reino. Porque ciego es el que no ve como Dios. ¿Por qué le decimos doble operación de oftalmología? Porque hay dos tipos de ciegos. Jesús aquí, ¿cuántos milagros hizo? 2. Tenía que curar la ceguera de esa gente. Porque díganme, si Jesús le hubiese abierto los ojos a Bartimeo y los otros hubiesen seguido igual, ¿hubiese evangelizado? ¿Qué es la pastoral? ¿Qué es la evangelización? Todas nuestras dimensiones según Jesús. Y por eso el primer milagro es abrir los ojos de la mente, del corazón, del espíritu, según Jesús. Atención, Jesús, como Bartimeo, ¿se enojó con aquella gente? No, pero les dio una orden. ¿Cuál fue? Llámenlo. Escuchen bien. Miramos a Bartimeo. Ya tenía los ojos cerrados. ¿Qué le han hecho ahora con cállate? ¿Qué le han hecho? Más pobre. Observen lo que hace Jesús ahora. Observen lo que hace Jesús. Ustedes que le han tapado la boca, que le han dicho que sé, llámenlo. Por cierto, quieto, todavía quieto. Llámenlo. En este texto del Evangelio, Marcos 10, 46, 52, muy cortito, están las palabras claves del Evangelio de San Marcos. El llamado, el seguimiento, el discípulo que no ve y que no entiende, ¿no? Llámenlo. ¿Jesús le llamó directamente? No. ¿Y por qué le dijo que lo llamaran? Porque ellos tenían que cambiar de actitudes. Tenían que ver a Bartimeo como Jesús nos ve a cada uno. Y miren lo que hacen. Atención ahora, Bartimeo. Atención. No cantes victoria tan pronto. Atención. Atención. Aquellos primeros que habían dicho, cállate, no molestes, desgraciado. Ahora, ¿qué le dicen? Miren, primero, así, cuando decimos que alguien se calle, ¿qué hacemos? ¿Y qué es hacer esto? Hundirlo. Ahora me dicen, atención Bartimeo, ¡ánimo! ¡Levántate! ¿Y qué hizo Bartimeo? Pegó un brinco y tiró la capa. ¿Dónde está la capa? No.
Sí, no, no. Los hombres tienen que aprender de las mujeres, al menos hacer dos cosas a la vez. Atención. ¿Han visto por qué hay que imaginar el relato? Escuchen bien. Hasta que yo te diga. Le dijeron, ánimo, levántate. El verbo levantarse es fundamental en los evangelios porque es sinónimo de resurrección. De resurrección. Ánimo. ¿Cuál es la segunda dimensión? Ánimo, fuerte. Atención, ¿y qué dice el relato? Y Bartimeo, mire, pegó un brinco. Un momentito. Un brinco no es... ¿Han visto cuando pega un brinco un ternerito, un cordero? Un brinco, prepara las piernas, Bartimeo. Un brinco. Y a la vez, escuchen, y a la vez tiró la capa. ¿Qué era lo único que tenía? Va a tirar la capa porque es señal de desapego. Lo único que tenía desapego, pero a la vez, Bartimeo, ¿sí? Atención, prepara la mano y los pies. Pegó un, agarra la capa, pegó a la vez un brinco de alegría, es fundamental la alegría, tiró la capa y vino donde Jesús. Ahora he visto yo que un ciego va así. Ahora he visto yo. A ver, ¿has visto un ciego que vaya por la calle así? ¿Han visto cómo hay que hacer formación para todo? Ahora el ciego va saludando como un artista. ¿Cómo va un ciego? Escucha, Bartimeo, tanteando. Porque no ve, ¿no? Y cuando uno no ve, va inseguro. Va inseguro, ¿no? Y tiene que ir por las manos por delante porque si no, si se choca, ¿qué le pasa? Tiene que ir tanteando, ¿no? Atención, vino donde Jesús. Miren si había escuchado bien, por el oído sabía dónde estaba Jesús. Vino donde Jesús. Adelante, Bartimeo. Muy bien. Bueno, eso es más como si... Derecho, la cabeza arriba, la mano. Vino donde Jesús. Atención. Miren ahora. Adelante, adelante. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Porque si no, ¿qué? Se choca, ¿verdad? Si viene un ciego, le tenemos que agarrar de la mano porque si no, choca. Y si es un niño, miren lo que hace un niño. ¿Qué hace un niño? Recorre toda nuestra cara para conocernos. Porque el niño no se inhibe, ¿no? ¿Cómo conoce un niño? ¿Has visto que el niño ciego? Se acercó. Y Jesús, ¿no? Antes de hablar, Jesús lo toca. ¿Qué era este hombre para los israelitas de entonces? Un impuro. Y Jesús, que lo toca, sin hablar, ¿qué le está diciendo? Tú no eres un impuro. Quieto ahí. Esta es la primera catequesis. Le está dando una revalorización. Le está diciendo, tú eres hijo de Dios, hijo de Abraham. Tú no eres impuro. Atención ahora. ¿Cómo estaba Bartimeo antes? Al margen, a un lado, abajo, la gente alrededor. ¿Y ahora cómo está? ¿Y ahora cómo está? Ya no está abajo, sino de pie. Ya no está a un lado, sino en el centro. ¿Quién es el centro ahora? No es Jesús, es Bartimeo. Jesús hace que Bartimeo esté en el centro. Y todos los demás ahora que están oyendo y aprendiendo. Miren qué catequesis. ¿Cuál ha sido la primera catequesis?
no es un impulso, porque lo ha tocado. Esto ya era. Y segundo, ¿qué le habían dicho antes? ¡Cállate! Ahora Jesús, ¿qué le da? Palabra. ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta Jesús, ¿no? ¿Quién se pone al servicio de quién? ¿Bartimeo de Jesús o Jesús de Bartimeo? Esto es el agente pastoral, el que se pone al servicio del otro. Atención, atención. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que vean. Muy bien, atención, que vea. Ver en el Evangelio de San Marcos y en todos los evangelios es sinónimo de creer, de aceptar a Jesús. ¿Quién es este ciego? Es el modelo de discípulo. Y atención, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? Vete, tu fe. Y el ciego abrió los ojos y atención, abre los ojos y le seguía por el camino. ¡Ey! Sígueme. No, no. ¿Cuál es un verbo? Estaba contento, ¿no? ¿Cuál es un verbo fundamental? El seguimiento. A ver, ¿qué hizo Bartimeo? ¿Contento? Pero, mirad, detrás. ¿Qué significa que iba detrás? Que era un auténtico discípulo. Pero le seguía a Jesús. ¿Y qué pasa con el capítulo? Termina el capítulo 10 y empieza el capítulo 11, que empieza la pasión de Jesús. Atención. Le seguía a Jesús. ¿Y le seguía a dónde? Hasta la cruz. Porque el discípulo es el que le sigue al maestro. ¿Quién es Bartimeo? El modelo de discípulo. ¿Qué nos enseña? Que había dos ciegos, dos tipos de ciegos. ¿Qué nos enseña? La humanización. ¿Qué nos enseña este relato? El buen trato. ¿Qué nos enseña? El poner al pobre como el centro. ¿Qué nos enseña? El darle palabra. ¿Qué nos enseña? El que nosotros veamos con los ojos de Dios. El que aprendamos de los pobres, de los débiles, de los enfermos. Gracias, Bartimeo. Muy bien, y ya estamos. Ya es la hora. Entonces, ¿habían meditado este evangelio? ¿Lo habían visto así? Claro, porque era un relato de ciego. Ahora ya como vemos, lo vemos de otra manera. La pastoral es atención, humanización, dar palabra. Recuerden, hacerlo todo como lo haría Jesús. Con hechos y acciones como haría Jesús. Así que tarea para la próxima semana. ¿Qué cinco cosas me ha enseñado para mi vida y mi pastoral este relato, este milagro? ¿Qué 5 cosas que yo tengo que cuidar y enmendar? ¿Qué 5 cosas tengo que destaco de este milagro que son útiles para mí y que debo aplicar siempre? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hasta el martes. Muy bien. Hemos traído también los dos libritos que había.